Bienvenidos a otro episodio de Dark. La noche de hoy les traemos dos historias reales que hemos podido recopilar de algunos de nuestros suscriptores. He omitido sus identidades para preservar su privacidad, pero estoy seguro que las historias de esta noche les darán mucho que pensar y quizás hayan pasado por algo similar. Escuche atentamente y gracias por ser parte de Dark. He vivido muchos sucesos extraños e inexplicables en mi vida, pero este suceso lleva rondándome la cabeza desde hace unos años y por fin me he decidido a contarlo. Y rezo porque no sea la única que ha vivido algo así. Así que empecemos por el principio. Me gradué en el instituto de 2019 y me ascendieron a supervisora de cocina en una residencia de ancianos al final de la calle. Como supervisaba la cena, no empezaba a trabajar hasta las 3:30 de la tarde, aproximadamente, y llegaba a la casa sobre las 10 de la noche. Así que durante la primera mitad del día estaría completamente solo en casa. Disfrutaba de ese tiempo. La soledad siempre era agradable, sobre todo cuando es tan introvertida como yo. Normalmente me quedaba dormida hasta cerca de mediodía, pero esta vez decidí relajarme en el sofá de nuestro salón principal y ver mi show favorito. Me acordé de que me quedaba dormida, así que con cualquier ruido me despertaba. Las primeras veces que abrí los ojos fue porque los gatos saltaban sobre mí. Así que cuando sentí que el cojín de mis pies se hundía un poco, supuse que era mi gato Peach. Después de un momento, abrí los ojos y me di cuenta de que mi hermana pequeña estaba sentada al final del sofá, de espaldas a mí. Yo estaba medio dormida, así que no le di mucha importancia. Supuse que se había quedado en casa por enfermedad, así que le pregunté si podía mover la cabeza para que yo pudiera ver la tele, pero me ignoró. Todavía frente a la pantalla del televisor, molesta le pregunté por qué estaba en casa. Una vez más se quedó callada. Llegando a la conclusión de que solo estaba siendo maleducada, volví a cerrar los ojos y me quedé dormida. Al cabo de una hora, me levanté y empecé a prepararme para ir a trabajar. Y me di cuenta de que mi hermana no estaba en la habitación ni en la casa. Preocupada la llamé y después de intentar llamarla varias veces no conseguí nada. Llamé a mi madre. Ella contestó y le pregunté si mi hermana le había dicho a dónde iba. Mi madre confundida me preguntó de qué estaba hablando. Dejó a mi hermana en el colegio antes de ir a trabajar. Mi hermana había estado en el colegio todo este tiempo. Conmocionada colgué y me lo guardé para mí, convencida de que me estaba volviendo loca, que todo estaba en mi cabeza, pero recuerdo ese momento tan vívidamente, cómo vestía mi hermana, cómo estaba sentada, cómo sentí un movimiento en el sofá cuando se sentó. No era un sueño, tenía que ser real. Había algo conmigo esa mañana en mi casa, y no era mi hermana. Me guardé esta experiencia para mí. De niña tenía lo que mis padres llamaban una imaginación muy activa. Siempre veía cosas, oía cosas y me asustaba con facilidad. Así que creo que llegué a un punto en el que me convencí a mí misma de que esta experiencia no había sucedido y que había alguna explicación racional. De hecho, me llevó unos años contárselo a mi hermana pequeña. Una vez más, sobre todo por miedo de que me consideraran loca y porque no quería asustar a mi hermana. Pero algo que ella me dijo cambió eso muy rápido. Esto ocurrió en septiembre de 2022. Mi hermana y yo estábamos esperando en la cola para una atracción en un parque de atracciones local. Todos los años, el lugar de trabajo de mi padre alquilaba el parque entero para los empleados y sus familias. Pasamos la mayor parte del día en familia, pero una hora antes del cierre,
Mi hermana y yo nos fuimos a la parte trasera del parque para montarnos en algunas atracciones nocturnas, así que nos quedamos los dos solos y la espera se estaba volviendo terriblemente aburrida. Mi hermana y yo no somos muy unidas y no tenemos mucho en común, así que nos costó mantener una conversación y la mayoría del tiempo permanecimos en silencio. Pero de repente ella habló. Kat, ¿quieres oír algo espeluznante? Como amante de todo lo espeluznante, eso llamó mi atención, así que inmediatamente respondí con un ansioso sí. Y una parte de mí desearía haber dicho que no. Mi hermana es una ave nocturna y durante el verano se quedaba despierta hasta las 6 de la mañana. Yo acababa de empezar a trabajar en otra cosa, después de dejar mi puesto en una residencia de ancianos. Esa es otra historia de terror para otro día. Así que empecé a acostarme a las 12 cada noche y me levantaba sobre las 10 de la mañana. Así que ella era la única que estaba despierta. Una noche notó que entraba luz por la rendija de la puerta de su habitación y oyó también mi voz como la de nuestra madre hablando, solo que era difícil de entender, como si habláramos demasiado rápido. Rápidamente tomó su teléfono para ver la hora y su confusión aumentó cuando vio que eran las 3 de la madrugada. ¿Qué hacíamos despiertos? A veces mi madre y yo nos asomábamos a la ventana si hacía un mal tiempo durante la noche, para vigilar la tormenta o si había sirenas. Así que supuso que eso era lo que estaba pasando. Al cabo de unos minutos seguía oyendo las voces y viendo las luces, lo que despertó su curiosidad. Se levantó de la cama, abrió la puerta de su habitación y salió corriendo al pasillo, esperando vernos a mi madre y a mí hablando junto a la ventana. Pero no fue eso lo que vio. No había ninguna luz encendida, estaba completamente oscuro aparte de la iluminación de la pantalla de su teléfono, y no había nadie a la vista, ni nuestra madre ni yo. Ni siquiera los gatos estaban allá afuera. Inquieta y confundida, se volvió hacia la puerta de mi habitación pensando que me estaba metiendo con ella. Abrió mi puerta y estaba dormida con los gatos. Volvió al pasillo. La puerta de la habitación de papá y mamá también estaba cerrada. Se asoma y ambos están durmiendo. Ahora, mi hermana es una persona bastante racional. Siempre fue la primera en ir al sótano y decirle a los demás que los monstruos y los fantasmas no son reales. Así que apartó este suceso de su mente, porque para ella no era para tanto. Tal vez estaba demasiado cansada, o la televisión de nuestro abuelo estaba un poco alta, y eso fue lo que oyó. Pero al igual que mi propia experiencia, esto se le quedó en la cabeza y la casa se volvió un poco menos cómoda. Mencionó como después de eso, sintió como si siempre hubiera alguien mirando, como si estuvieran escondidos en un rincón observándola. No estaba asustada, solo un poco confundida. Cuando me lo contó, se me abrió un nudo en el estómago y sentí escalofrío. Al principio me reí porque estábamos en público y no quería volverme loca. Así que nos montamos en la atracción y durante el tiempo en el que el parque estuvo abierto, dejamos la conversación en un segundo plano. De camino a reunirnos con nuestros padres, volvimos a hablar del tema y por fin le conté lo que me había pasado, que aquel día la había visto en la casa, que había hablado con ella y que recordaba lo que llevaba puesto. Fue la primera vez que la vi asustarse. No estaba en casa, repetía. ¿Qué crees que fue entonces? Todavía no lo sabemos. No sabemos si queremos saberlo. De lo único que estamos seguras es de que hay algo en nuestra casa.
Soy fan de estas historias reales de miedo desde hace bastante tiempo. Siempre escucho videos de creadores de contenido como Señor Pesadilla, y ese tipo de contenido es una de mis formas favoritas de pasar el tiempo, ya sea trabajando o simplemente relajándome en casa. Escuchar este tipo de cosas, por supuesto, puede ser agradable en cierto modo, pero también me recuerda que algunas de estas cosas horribles que he presenciado en mi vida, y me ha llevado algún tiempo darle vueltas en la cabeza a la idea de compartir estos sucesos. Créanme, años de hecho, pero hoy es el día en que he decidido contar el primero. Es un poco corto, pero friki. Soy una mujer de 33 años y esto sucedió cuando tenía unos 16, allá por el 2006, más o menos. Y por supuesto, como era menor de edad en ese momento, todavía vivió con mis padres. Su casa era enorme, el piso de abajo era más grande y las escaleras estaban justo en medio del piso, con dos huecos de escalera que llevaban a un rellano, uno en el lado de la puerta principal y del salón, y el otro en el lado de la cocina. Después del rellano, donde se encontraban estas escaleras, otra escalera conducía derecho arriba a un piso superior, envolvente con un desván. Bueno, en la pared del rellano final, antes de la escalera, colgaba un espejo adornado. Ahora a la historia. Crecí en una familia bastante numerosa. Supongo que esto es un hecho, ya que mis padres eran mormones. Ya yo no pertenezco a la iglesia, pero eso no viene al caso. Así que como nuestra familia era bastante grande, con 8 hijos en total y 5, incluyéndome a mí, viviendo en casa, había mucho ruido y risas y carreras por las escaleras, y los pasillos por las tardes entre semana, y todo el tiempo los fines de semana. Ya sabes, vibraciones de la familia feliz, mucha gente disfrutando. Bueno, la mayor parte del tiempo. Verás, el espejo que colgaba en la pared del rellano siempre parecía, bueno, no hay otra forma de decirlo, simplemente apagado. De hecho, la sensación era tan extraña que arruinaba un poco el ambiente. Cuando perseguía a mi hermana jugando a las traes o algo así, sentía un escalofrío que me subía por la espalda al pasar junto al espejo, acompañado de la sensación de que alguien me observaba de reojo. Llegó un punto que en cada vez que pasaba por delante del espejo, me sentía obligada a mirarlo, como si intentara pillar a quien quiera que fuera en el acto. Sabía que lógicamente no tenía sentido, pero eso no me impedía hacerlo instintivamente. La mayoría de las veces después volvía a lo que estaba haciendo y seguía con mi vida, pero a veces me quedaba despierta por las noches preguntándome por qué ese espejo me asustaba tanto. Y fue empeorando progresivamente. De hecho, llegué a decirle a mi madre que me asustaba y que quería que lo quitara. Mi hermana, 2 de mis hermanos pequeños y mi padre estaban presentes en la conversación, y cuando se lo dije, todos se me quedaron mirando. Cuando les pregunté qué pasaba y por qué me miraban así, mi madre finalmente habló y me dijo que ella sentía lo mismo por el espejo. Uno a uno, los demás empezaron a darle la razón. Les pregunté si ya habían hablado de esto o si habían dicho algo antes, y todos negaron con la cabeza. Mi padre dijo que el hecho de que yo sacara el tema le asustaba, y todos los demás estuvieron de acuerdo, porque nadie le había dicho nada a nadie sobre el tema antes, y aquí yo estaba expresando los miedos de todos. Fue entonces cuando supe que mi mal presentimiento sobre el espejo era cierto. Mi madre lo quitó inmediatamente, ya que todos estábamos de acuerdo en que no debía permanecer allí. Por curiosidad, le pregunté de dónde lo había sacado, y me dijo que no se acordaba, lo cual era raro, porque mi madre tiene muy buena memoria, y la mayoría de las cosas que tienen algún tipo de origen, como si se las hubiera pasado a mi abuela o se las hubiera comprado a muy buen precio en un mercadillo o algo así.
Me pareció que esto aumentaba la rareza del espejo. Pasaron unas semanas desde que mi madre tiró el espejo y yo empezaba a olvidarme de él. Invité a unos amigos a pasar la noche y estábamos todos hablando y riendo. Y entonces mi amiga, llamémosla Britney, me preguntó dónde estaba el espejo. Mi otra amiga, a la que llamaremos Lía, me dijo, sí, yo también me he dado cuenta que no estaba. ¿Se ha roto o algo? Llegué con la cabeza y les dije que mi madre se había deshecho de él, pero no les dije por qué. Britney y Lía intercambiaron una mirada. Luego las dos hablaron y lo que dijeron a continuación me produjo escalofrío. Britney dijo, oh, estoy tan contenta. Siempre sentí que alguien... Cuando Lía completó, estaba mirando su espejo, a lo que Britney asintió con la cabeza. Las dos se rieron un poco, pero no parecía que lo encontraran realmente divertido. Más bien, como si estuvieran intentando calmarse. Les dije que todos pensábamos lo mismo y que por eso lo habíamos tirado. Sus ojos se abrieron de par en par. Bueno, entonces me alegro de que se haya ido, dijo Lía. Britney asintió y yo compartí su opinión. Nadie habló realmente del espejo después de aquello, porque ya no estaban y todos seguíamos adelante con nuestras vidas. Pero pasaron muchas cosas raras que quizá comparta aquí algún día. Sé que puede parecer una tontería, pero ese espejo era realmente raro. Y creo que todo el mundo está mejor ahora que se ha ido. Pero a veces me pregunto qué pasó con él. Y si alguien más se hizo con él después de mi madre lo tiró. Espero de verdad que no, porque la idea de que ese espejo moleste a otra familia no me agrada, sobre todo porque no sé exactamente qué le pasaba, y para ser sincera, creo que no quiero saberlo. Gracias por escuchar, suscríbete, dale like y comenta si te gustó. No te pierdas las historias más escalofriantes, solo en Dark.